Bien, vamos a seguir con el tema de los sistemas de control. ¿Ya? Habíamos visto en el video anterior que los sistemas de control nos permiten, ¿cierto?, que tengamos una carga eficiente y una salida eficiente de energía. Nos cuidan la batería de los sobredescarga, de la sobrecarga y nos permiten, ¿cierto?, un alargamiento de la vida útil. ¿Ya? Ahora, evidentemente que hay distintos tipos de sistemas de control. ¿Ya? Tenemos este que lo habíamos mostrado antes, este experimento, que en el fondo era un sistema de control manual con un interruptor. ¿Ya? Y yo me cuido mucho porque yo conozco más o menos la duración de la batería, de no llegar con esta batería a 0 voltios, que ahí perdería la batería. Entonces yo sé más o menos cuándo al ojo uno va consumiendo y necesita recarga la batería. ¿Ya? Este es un control manual. Estos son controles automáticos o empaquetados. ¿Ya? Vienen con determinados parámetros de voltaje de entrada, de voltaje de salida, de cuánta energía, porque voltaje no es energía, cuántos miliamperes entran, cuántos miliamperes sale, de qué forma voy a sacar en 12 voltios, en 5 voltios, ¿ya? En fin, distintas capacidades, 5 amperes, ¿ya? 30 amperes, 14 amperes, todos son PWM, no son controladores de carga de punto máximo como es el MPPT, ¿ya? No, ese es el caso. Estos son reguladores de voltaje clásicos PWM para paneles de 12 voltios o sistemas de 24 voltios de almacenaje en batería. Y aparte de eso tenemos esta gama de módulos que son muy buenos, que los chinos han producido harto y se venden harto por AliExpress, que son módulos pequeños que yo los uso para pequeños consumos, ¿ya? Para modificar el voltaje de las baterías y poder alimentar cosas pequeñas, en fin. En este caso este es un XL4015, donde tengo el voltaje de entrada, ¿ya? Y el voltaje de salida, que lo gradúo yo mediante este sistema de teclas que están acá. Y con este potenciómetro. Entonces estos te sirven para, en fin, pequeños consumos, ¿ya? Yo con esto puedo alimentar, por ejemplo, este sistema. O puedo alimentar este sistema, ¿ya? O puedo alimentar este sistema, ¿ya? Entonces yo esto lo puedo alimentar directamente a una batería o lo alimento con esto, ¿ya? Esto no me cuida la batería. Esto lo que me asegura es un voltaje constante de salida independiente del tipo de batería que yo tenga. Puede ser una batería que si yo lo conecto esto directamente a la batería, esto se quema porque recibe mucho. Entonces este aparato me sirve para regular exactamente el voltaje que yo necesito para alimentar esto, independiente de la batería. ¿Ya? Estos módulos son bastante económicos y te sirven para una cierta gama de usos. Esto no te protege la batería, ¿ya? En el caso de las baterías de plomo ácido, normalmente si yo conecto estos controladores que están acá, los reguladores de carga solar, ellos me van a cuidar la batería, porque cuando llega a un voltaje mínimo o un sistema de baterías de litio llega a un voltaje mínimo, me desconecta el consumo. No me entrega más consumo. Y si yo tengo conectado ese consumo una ampolleta, una luz de cualquier tipo, o un sistema de luz de cualquier tipo, los va a apagar para evitar de que la batería se descargue a un punto que le reduzca su vida útil o que sencillamente la dañe definitivamente. Entonces ese módulo no lo va a hacer. Y obviamente un módulo manual con un interruptor manual tampoco lo va a hacer, ¿no? Eso tienen que tenerlo claro. Vamos a ver ahora algunos sistemas de LED, que son sistemas de LED SMD.
que también se venden en China a través de estas páginas de comercio que hay, Temu o AliExpress. Son sistemas de LED. Y aquí vamos a ver unos LED que son un tanto distintos a lo que les he mostrado hasta ahora. Estos LED, esta es una cinta, ¿ya? Y estos LED son SMD, ¿ya? SMD, Surface Mounting Device, o sea, dispositivo montado sobre superficie. Y el LED es ese amarillito que está ahí, que es exactamente el mismo que este otro. Lo que pasa es que este está miniaturizado. Pasan los años y obviamente tú logras con la miniaturización hacer otras cosas. Entonces esta cinta tú la puedes cortar en cualquier punto que están esos dos alambritos de cobre que te indican el más y el menos, ¿ya? Aquí, estos también, estos son como los LED que están en este. Son LED que están, digamos, en paralelo. Estos LED están en paralelo, ¿ya? El positivo y el negativo a ambos lados de la cinta, por todos lados. Yo no estoy uniendo en serie los LED, por lo tanto yo puedo alimentar este LED me funciona con 3,2 voltios. Entonces este LED 3,2 voltios y hay una resistencia. ¿Por qué? Porque la cinta se carga o se enciende con un sistema de 5 voltios. Entonces yo aquí voy a conectar a la zapatilla un cargador de 5 voltios 2 amperes de mi celular y voy a ver que tengo un interruptor que es un interruptor de cercanía. Ahí está. ¿Lo ves? Y acá. Ahí está. No hay que tocarlo. Ahí solamente hay que pasarle el dedo porque es por cercanía. ¿Ven? Hacia abajo, o sea, en un sentido me apaga y en el otro sentido me enciende. Tiene un par de LED que hacen las veces de detector de movimiento. Y me llegan 5 voltios. A ver, voy a apagarlo. Ah. Ya. Me llegan 5 voltios por la línea, por ambas, digamos, por cada uno de los costados, y en el medio está el LED, pero ese puntito negro que está ahí, no sé si se logra ver bien, ojalá que lo puedan ver bien, ese puntito negro, ese es una resistencia que me transforma los 5 voltios a 3,2 voltios que necesita el LED, exactamente. Entonces no permite que el sobrevoltaje llegue al LED y lo queme, ¿ya? Ese es el tema, digamos. Este es un sensor de movimiento, no es un sensor de proximidad. Entonces, en un sentido te lo prende y en el otro sentido te lo apaga. ¿Ves? Simpático. Vamos a desenchufarlo. Pero esta cinta, el problema es que esa resistencia te genera un punto de calor y al final ese calor no se disipa tan bien como uno quisiera, y al no disiparse tan bien produce calor en el LED y lo termina quemando o reduciendo su vida útil, ¿ya? Entonces estos son chiches como para pavonearse un tiempo, pero después se ve que hay una pérdida de brillo en los LED, ¿ya? Y también han creado estas otras cosas, también son LED, pero este es un LED RGB. RGB significa que tiene 3 colores: rojo, azul y verde, ¿ya? Y tiene la particularidad de que yo puedo
jugar con los colores. Entonces vamos a prenderlo, lo conectamos y esta cosa tiene un control remoto que te permite que tú lo apagues. Este tiene un control remoto que trae una pila y esa pila no la quería sacar, pero bueno, vamos a probarla. Ahí está, apagó, prendió. Y yo aquí puedo aumentar, por ejemplo, el brillo, en fin, o puedo o ver el programa a blanco. Se supone que ese es el blanco. La combinación de los tres colores es el blanco. Y acá vamos a tirarle rojo solamente. Ah, no, morado, perdón. Más rojizo, solamente rojo, solamente verde, solamente azul. Rojo, azul y verde, RGB. Entonces, podemos jugar con estos aparatos. Y podemos adornar, qué sé yo, la pieza de los niños, en fin. Se ve como una cuestión que es un chiche que es interesante. Es un buen empleo de los LED para hacer un poco más divertida la vida. Pero tal vez no sean tan necesarios. Con esto no puedo leer. Ni puedo hacer soldaduras con estaño para los circuitos eléctricos, ni nada. Ni armar una batería de litio. No, digamos. Este es un poco el uso de estos LED, qué sé yo, de los LED rojos los puedo usar en los submarinos nucleares para que la gente se adapte a la luz de, o sea, no se ande chocando con los misiles, digamos, y eso, y ahora lo llevaste a la casa y lo transformaste en un chip para ponerlo en la cocina o en el mueble, qué sé yo, donde tienes el PlayStation y eso. Esos son distintos tipos de LED, ¿ya? Y hasta ahora hemos visto los LED que funcionan con 5 voltios, que funcionan de una u otra manera con 12 voltios, en fin. Focos solares. Pero hemos siempre visto el consumo del LED, el consumo eléctrico de un LED. Un LED estándar consume 20 miliamperios. Un LED blanco, 3,6 voltios. Es lo que consume en voltaje, ¿ya? Entonces, uno dice, bueno, pero esos son consumos eléctricos. Y yo la iluminación la mido en función de lo que logro ver con ella, ¿ya? Es decir, por ejemplo, esta es una lámpara que tengo modificada con una luz LED. Se la instalé. Es una lámpara que se supone que es de 14 watts, ¿ya? Bueno, pero ilumina harto, sí, pero es que está conectada a 220 voltios y son 14 watts. Y esta otra cosa son 12 voltios, pero ¿cuántos watts son? Es que el LED, la luz del LED no se mide en watts. Entonces cuando a ti te ofrecen un foco solar de 100 watts, de 200 watts, de 300 watts, ¿qué te están diciendo? No te dicen nada, ¿ya? Entonces, ¿cómo comparo yo la iluminación de un LED con otro? No lo hago comparando watts de lo que me declare. Lo hago comparando luces, y las luces se miden. ¿Y cómo se miden? Con un luxómetro. Este es un luxómetro básico que se utiliza para medir la cantidad de luz para la fotografía. Lo vamos a usar para medir la cantidad de luz. Por ejemplo, no sé si lo alcanzan a ver. No sé si se ve bien. Pero este luxómetro me está midiendo que la cantidad de luz que incide en este punto desde ese foco es de 143 luxes. Y ustedes dicen, ¿qué es eso? Luxes es la cantidad de iluminación que me llega a la celda
que la mide, que es este círculo blanco, desde el foco. No lo que está acá, ni lo que está acá, sino lo que está aquí. Si yo lo muevo esto, miren, 100 luxes. Si yo lo pongo ahí, 136 luxes, porque está más cerca. Y también porque hay un ángulo en que se inciden, ¿lo ven? Miren cuánto tengo ahí. 393 luxes. Pero tengo 20 centímetros de distancia entre el foco y la celda. Y aquí tengo 540. Oye, pero si es el mismo foco. Y son los mismos 14 watts de consumo. ¿Y cómo me da 540 ahí? Y me da, bueno, ahora 134, 135 luxes acá. Es que es la distancia. Te incide en la cantidad de luz que tú mides. Es decir, desde el foco de la luz hasta el punto que tú quieres iluminar hay una distancia. A mayor distancia, menor cantidad de luxes te van a llegar. ¿Por qué? Porque es inversamente proporcional. La cantidad de luz generada es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Por lo tanto, yo la eficiencia de un LED lo mido por la cantidad de luxes que me llegan al punto donde yo quiero iluminar. Por ejemplo, si yo quiero una iluminación seria en una biblioteca o en un salón de clase, yo tengo que poner esto en el banco del estudiante, ¿ya? Y tengo que medir ahí, de acuerdo a una escala que está en la ley chilena, bajo el auspicio de los estudios que se han hecho en Europa y en Estados Unidos, y te determina que tienes que estar entre 300 y 400 luxes o tal vez un poco más. En las bibliotecas creo que es alrededor de 500, que te deben llegar acá. Y en este momento, si tú consideras que aquí hay mucha luz, te digo que ahí, solamente ahí, 138, 139 luxes. Y si te dice la norma europea que tienes que tener 500, no, falta harto, montones. Y si uno mide, y yo he medido en salones de clase, ¿cierto?, las luces que tienen los chiquillos que estudian, y en las universidades inclusive, y ninguno, son muy contados con los dedos de una mano tal vez en Chile, los lugares donde realmente se alcanzan lo recomendado por la UE o por Estados Unidos para sus normas. Ellos usan salones de clase y bibliotecas muy, muy bien iluminadas, de manera que a ti no te dé sueño, porque a menor luz fuerzas más la vista, te tiendes a cansar más luego. ¿Ya? Y la luz LED es excelente, por ejemplo, para las bibliotecas y para los salones de clase y para los laboratorios. ¿Ya? Entonces, 14 watts depende de la distancia a la cual yo me coloque del foco, es la cantidad de luz que a mí me entrega. Consume igual, los mismos 14 watts, pero yo puedo medir distintas cantidades de luz que inciden sobre la superficie que yo voy a ocupar. Si yo voy a ocupar esta superficie para leer, en este momento me están llegando 134 luxes, me dicen que no. Yo debería leer con unos 300 luxes, o sea, más del doble. Si estoy leyendo con esto, me estoy echando a perder la vista. Entonces, si a mí me ofrecen un foco solar, que el propósito del foco solar es que tú veas sombras o veas, digamos, siluetas para que no te tropieces, o veas un escalón para que no te tropieces con él cuando vayas caminando, entonces, en la noche obviamente, entonces tú necesitas poquita luz, no necesitas mucha. Por lo tanto, ese foco es imposible que vaya digamos, a proyectar 100 watts. 100 watts, ¿cómo vaya a proyectar 100 watts si la medida de la luz se mide en luxes y el flujo luminoso, que es lo que está saliendo del foco en este momento, se mide en lúmenes? Entonces, el lumen, este foco puede tener muchos lúmenes, pero si a esta distancia me da 130 lux,
quiere decir que no me sirve para la actividad de lectura. Tengo que tener un foco de mayor capacidad o tengo que disminuir la distancia entre la superficie de la lectura y el foco para que no me dañe la vista. Entonces, ¿cómo mido la luz? La mido, ¿cierto? Por el flujo luminoso, los lúmenes, o por la proyección de ese flujo luminoso en una superficie, que son los luxes. ¿Ya? En este momento yo tengo un aparato para medir luxes, no tengo un aparato para medir el flujo luminoso. Eso se hace normalmente en laboratorio, no se hace en la vida real, porque necesita un mecanismo muy complejo para hacerlo. ¿Ya? Entonces, quedémonos con los luxes, que son lo más económico que podemos, a lo que podemos, digamos, optar. Ahora, ¿ven lo que es complejo decir o aceptar que un foco solar me lo entreguen por 300 watts, 200 watts o 1000 watts? Eso es imposible. Los watts son una energía de potencia. ¿Yo qué es lo que puedo medir? La potencia de un panel solar y la potencia de una batería también, pero en realidad las baterías se caracterizan por el voltaje y el amperaje. Si bien voltaje por amperaje es potencia, sí, pero normalmente se usa el voltaje y el amperaje. ¿Ya? No uso la potencia, porque la potencia, el voltaje puede cambiar y el amperaje también. Entonces, es complejo, ¿ya? Cuando ustedes le digan, no, mire, esto vale 10 lucas y son 100, pero este vale 15 lucas y son 500. ¿500 qué? Es imposible que un panelcito chico te dé 500 watts. Es imposible que un LED tú lo puedas medir por la potencia, por los watts. Te estoy diciendo que ilumina en función de el flujo luminoso y de los luxes que llegan a la superficie que tú quieres iluminar. No es un factor proporcional de la potencia. Existe alguna relación, pero no siempre es la definitiva. Si uno quiere hilar fino, no necesariamente, ¿cierto? Más potencia es más iluminación. ¿Ya? En los LED no funciona así. Antiguamente, cuando tú usabas las ampolletas de filamento, más potencia era más iluminación. O sea, si tú tenías una ampolleta que gastaba 100 watts, te iluminaba una mucho más que una de 25. ¿Ya? Era súper claro, porque tenías que inyectarle más potencia y tenías que tener un filamento de tungsteno de mayor diámetro que aguantara más potencia, pero que producía más incandescencia, por lo tanto producía más luz. Ni un problema. Por eso los focos de aluro metálico que iluminaban las calles, esa luz gris que llegaba en la calle, que apenas se veía a veces, y que los focos se quemaban bastante rápido, bueno, tenían unos tremendos tubos, se calentaban unas barbaridades adentro y gastaban 400, 500 watts. Y aparecieron los LED y gastan 50 watts, el 10%, y iluminan mucho más y duran más tiempo. Duran una barbaridad en realidad. Si lo que se queman cuando tú ves un foco LED apagado en la calle, lo que se quemó es el driver que traen, que es un convertidor, porque esas luces LED, esos LED, que como los que te he mostrado acá en chiquitito, son luces LED que trabajan con voltajes en corriente continua, no trabajan en corriente alterna. Entonces lo que se quema son los drivers, los que convierten la corriente alterna en continua para que sean consumidas por los LED. Y los LED funcionan en corrientes bajas, de 5 voltios, esos LED de 3 voltios, o en series de 30 voltios, 36 voltios, en fin. Pero son series. Es decir, yo voy sumando los voltajes de los LED, 3 más 3 más 3 más 3 más 3 hasta completar 30 o 36 voltios. ¿Ya? Y lo que hace que eso se pueda alimentar correctamente es el driver. El driver es el controlador, que es como un módulo de estos, ¿ya? En la cual, pero no tan solo me pasa el voltaje de más a menos, sino que de
corriente alterna a corriente continua. ¿Ya? Entonces, lo que se quema es eso, pero los LED no se queman. Por lo tanto, yo puedo ese foco sacarlo a mantención, cambiarle el driver, volverlo a instalar. O puedo hacer la operación ahí mismo, porque esos focos se desarman. Son muy sencillos de cambiar. ¿Ya? Y en el caso de los focos solares, como no reciben corriente de red, lo que tienen es es el panel solar fotovoltaico con el driver adentro que controla la batería, la carga y la descarga con los LED. Y eso es todo. Y cuando eso se echa a perder o no prende más, bueno, hay que ir y sacar y cambiar el driver. Ahí. Lo que pasa es que en el caso de los paneles solares están diseñados para ser desechables, porque aquí los chinos traen mucho de ese mercado chino, casi el 100%, yo diría el 100%. Entonces te traen el producto, pero no te traen los repuestos, evidentemente. Entonces te quedas con un producto que tiene una sola vida. Tienes que entrar a picar, como se dice, para poder repararlo o reconvertirlo. ¿Ok? Entonces estamos claros, los LED se miden por los lúmenes y por los luxes. ¿Ya? No por los watts. Los watts te dan una referencia, pero nunca podemos estar hablando de 100, 50 o 10 o 20 watts o 30 watts cuando son pequeños elementos compactos. Es imposible. ¿Ok? Bien, nos veremos en el próximo video.